Bien, ¿y ustedes? Si se pueden acercar por aquí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, gracias por acercarse. Yo soy Luciana, del colectivo Después de la Extinción, con quien estamos haciendo un trabajo acá en el Centro Cultural, un trabajo que ya viene siendo de varios meses y que fue un proceso creativo para llegar a esto que van a vivenciar hoy, abierto a la comunidad. Hicimos varios encuentros en donde convocábamos a que la gente se acercara al Centro Cultural a participar de algunas dinámicas, así como también a contarnos historias mediante mails o WhatsApp, lo que fuera. Estuvimos trabajando sobre la memoria. Yo soy de Salinas de toda la vida, pero ahora vivo en Montevideo. Y cuando yo vivía acá, esto no existía. Entonces a mí me quedó como esa necesidad de volver a mi lugar con un poco de lo que hago en otros lugares y con un poco de esa sed de traer un poco más de arte a este pueblo que ya late arte, pero bueno. El proceso se trató de trabajar en torno a la memoria y a las vivencias que tenemos en estos balnearios, no solo Salinas, sino en los alrededores, y a las geografías. Trabajábamos con los lugares, visitando diferentes lugares que por alguna razón llegábamos a ellos. Entonces les vamos a invitar a vivir una experiencia y la obra ya empezó. Ese me parece el primero. Sí, es más.
Hay reviews. Estamos trabajando. Creo que ahora la dirección son parte de los cines de la obra. O sea, habemos nosotras, mi hija está como una vecina porque ella es Plaza Casalina. Claro. Nos quedamos juntas. Estaba esperando. No quería empezar antes. Qué lindo verte, muy bien igual. Eso lo hicieron ustedes. Sí, pasó por acá si querés. A ver, ¿sabes cómo pasar la Les contaba que esto es parte del proceso creativo. Ahí tenemos unas postales del colectivo para compartirles. Durante el proceso nos llegaron algunas historias por mail que las pusimos en esta cartelera. Habíamos dejado este buzón acá en el Centro Cultural con este texto para recolectar memorias, historias, vivencias, lo que quisieran compartirnos de los entornos que habitaban. Y estos papelógrafos los hicimos con vecinas y vecinos que se acercaron a algún encuentro del proceso creativo. Las personas que hoy forman parte de la obra, algunas son del colectivo y otras son vecinas y vecinos que se acercaron al proceso creativo y fueron siguiendo el proceso de creación de esta obra y hoy en día están siendo parte de la misma, están regalándonos esta experiencia con sus cuerpos y con su enteridad. Así que está para conocer y para interactuar, si desean. Interactuar, escribir, dibujar, tachar si hay algo que parece que no va. ¿Alguien no tiene esto? ¿Un programita de mano para conocer un poco más? Sí. ¿Quieres llevarte uno vos? Yo quiero. Dale. Guardamos para nosotras. No, yo quiero para vos porque yo quiero quedar ya uno. Este es para mí.
Si alguien quiere un café, es momento de tomárselo ahora. O un vaso con agua. ¿Quieres un cafecito que te sirva? Por favor. ¿A vos te sirvo yo? Esto es muy bueno eso. Me gusta así lo que dice. Para que no te quedes parado. Dice, sugerencia para un andar tentacular. Disminuir el sentido del... Eso no entiendo. Del habla. Sí, Del habla. claro. Dejarse llevar, no hacer nada. Vamos a sentarnos a Julieta. Percibirlo todo. Acá no veo. ¿Las qué? Ponerse, no. Moverse dentro, innovar la ganancia. La troupe de vagos. ¿Escribiste tu nombre? Ah, qué bien. El afiche de la obra está hecho con la foto de una amiga de la infancia, Ana Clara, y su papá en la playa. Y las memorias emocionales las fuimos encontrando tanto en personas como en lugares, ¿no? Y lugares que remitían algunas memorias que algunas personas nos compartían e íbamos a esos lugares a hacer cosas como experiencias o recorrerlos, estar. Esta mi hija, que es su mamá. Pero ha sido un proceso y es una obra con mucha emoción. Sentimos que tiene que ver con esta palabra de la memoria, ¿no? Relato que nos mandaron. Nos mandaste tú ese relato. Ah, muchas gracias. Lo pusimos en la cartelera. ¿Cuál sos? La más alta. 70 años. 70 años. Está la cámara. Ah, pero pará porque yo no sé por dónde va. Feliz.
Claro, ya lo trae, ya lo trae. Ah, por acá no, más para acá. ¿No? ¿Para este lado o hay que hacerse para el otro lado? Hay que separándose, ¿no? Porque acá le tapamos y no. Sí, le tapamos acá. No, pero ahí dentro. Puede ser de este lado. Escúchame, puede ser de este lado.
Una de las memorias que más me marca es estar en las esquinas de cerca de mi casa, de mi barrio, con los gurises de la adolescencia, compartirnos, disfrutarnos, habitar el espacio, los árboles que nos rodeaban, habitar la naturaleza, estar ahí con los gurises en esto del encuentro con el desencuentro. Ese lugar es muy clave. Por ejemplo, cuando terminábamos de estudiar inglés en el instituto, íbamos hasta la otra esquina y ahí en esa esquina nos desencontrábamos. Entonces, a ese era un punto muy crucial para estar. O sea, pasábamos las horas dilatándose de ese encuentro para poder encontrarnos más profundamente. Esa esquina, cuando hicieron las cunetas de Colón, en la calle cuando estaba siendo asfaltada,
las cunetas sumamente grandes y amplias, utilizarlas para saltar, para jugar a escondernos dentro de las cunetas. La vegetación que rodeaba y también. Siempre vuelvo a pensar en los árboles, en esas esquinas. También pensar en eso, en los colores, lo que estuvimos, los colores, la época del año, si hace frío, si hace calor, otoño. Sin pensarlo mucho, me surge una memoria más que nada emocional de acá del territorio, que fue viviendo en la cumbre durante la época del COVID. Nos replegamos un montón de artistas y nos autoorganizamos, hicimos nuestro propio baile popular, y bueno, un montón de actividades culturales. Y recuerdo en esa época estar viviendo en una carpa en la casa de un conocido y la situación no estaba bien y recuerdo que uno de los vecinos, que después se transformó en un amigo, inclusive es una persona que apareció en uno de los audiovisuales que realizamos, me dijo con el corazón en la mano que yo era parte de la familia, que no me preocupara y que iba a estar todo bien, si no tenía lugar, que tenía su casa, que me abría su puerta, su corazón, no sé, y yo sentí esa conexión más corporal, física y de sentirme en casa, ¿no? Así que esa es mi primera memoria que me surge si me pongo a pensar un poco y a sentir más que nada. Bueno, sí. Yo soy hija de la dictadura, ¿no? Digo, lo tengo muy marcado. Y me acuerdo de cuando Salinas se ponía todo verde, yo era milico, y nosotros arriba del techo de mi casa mirábamos y no entendíamos nada, la cantidad de gente que se fue y nunca volvió, compañeros de la escuela, del liceo, esas cosas, esa parte de mi vida está muy marcada por eso. Una vez que estábamos en la casa de una amiga de esas que típico de balneario te haces en verano, creo que se llamaba Patricia, y su familia tenía una casa que era enfrente de la Rambla, entonces estábamos reunidos ahí, éramos adolescentes, todo el mundo se empezó a ir. Yo me fui y obviamente estaba en bici, porque en Salinas, que todo es tan chiquito, andamos en bici, nos manejamos en bici o caminando. Y se venía una tormenta y la casa estaba enfrente a la Rambla. Nunca me había pasado de no poder dar pedal en la bici, del viento que había, que me frenaba la bici. Y esa sensación que en otros momentos también la viví en Salinas, como de que la situación climatológica que está pasando puede ser tan grande de que a veces vivíamos como ciertos miedos bueno, me puede caer un rayo o un árbol o bueno, algo me puede pasar, la naturaleza puede ser más fuerte que yo y puede que yo no llegue a mi casa. Bueno, ese día sí llegué a mi casa, me tuve que bajar de la bici porque no podía dar pedal, pero había un viento impresionante y me queda como en la memoria como esa sensación de situaciones naturales, climatológicas que pueden arrasar con la vida. Compraste el terreno acá, ¿cómo era Salinas? Era poco movimiento, poco poblaciones.
No, era muy poco. De a poco la gente iba. Iba a Iba llegar. comprando y vendiendo y de la que hasta hoy. ¿Y en qué hiciste la mudanza cuando te viniste para Salinas? Ah, para acá tenía un carrito como ellos de campo, ¿ya? Lo traje. Y lo trabajé un poco, lo traje la pala. Lo fui también para ordenarla, porque era un negro todo. Hasta ahí, impresionante el negro que había. El de Toledo y el otro. Y bueno, lo bajé para entrar y arranqué el pino, unos cuantos pinos que habían. Pero mi arrancador fue la entrada. Y desde chiquita lo que hacía era ir a la playa y juntar piña. Jugábamos con piña, jugábamos a la payana, con las piedritas que traíamos de la playa también. Y bueno, y para mí las piñas, si bien las uso para prender la estufa, les tengo mucho cariño, la verdad. Pero claro, yo me crié frente a mi casa y una plaza, la Plaza Leyenda Patria. Cuando yo tuve uso de razón, los pinitos estaban de mi altura. Ahora ya me pasaron de largo y hay mucho menos de lo que había. Pero las piñas siguen existiendo, ¿tá? Si bien tenemos menos árboles de antes, pero es verdad que la piña está amarilla también, digo, pero Salinas. Y entonces cuando leí esa historia dije, bueno, a mí me conecta el olor a la piña. La escuela es como mi lugar, es tan mi lugar que de grande quise volver y trabajo en la escuela donde conocí a Luciana y donde pasé mi niñez y es la escuela donde van mis hijos y fue la escuela donde fue mi madre, mis tíos y la escuela que incluso mi abuelo ayudó a construir. Entonces para mí la escuela es mi familia, es mi vida, es mi lugar. Y en el patio de la escuela, teniendo las piñas, que también, el olor a piña, el fuego prendido con piñas tiene otro olor, ¿no? Las piñas todo el año, porque decorar piñas en Navidad, las piñas es como un eje transversal en la vida de los salineses. Cada vez hay menos piñas, porque cada vez hay menos pinos, a pesar de que no es un árbol autóctono, nos representa. Y el patio de la escuela tiene unos pinos, unos cipreses en realidad, no es el árbol de esta piña, bajo la sombra de los que jugamos. Hoy en día jugamos bajo la sombra de esos pinos, los actos bajo la sombra de esos pinos. Cuando íbamos nosotros ya estaban re grandes. Y esos pinos los plantó mi mamá cuando estaba en sexto, con una maestra que vive hasta el día de hoy. Entonces, la escuela y la sombra de esos pinos, para mí, es poderles contar a los gurises que esos pinos los plantó mi mamá cuando estaba en sexto y que con la maestra Huelca, que vive todavía, cuando ellos los estaban plantando, que eran unos plantines así, todos los gurises le preguntaban a la maestra, ¿para qué plantar estos árboles tan chiquitos? Nunca los vamos a disfrutar. Y la maestra les dijo, seguramente sus hijos y sus nietos jueguen en este patio bajo la sombra de estos pinos. Importante creo que son las playas. Las playas y un poco más de grande el arroyo, la desembocadura. Pero la playa, la bajada de Colón, con esa gran duna que tanto cuesta volver a la vuelta, subirla de nuevo, después de estar todo el día jugando vóley en la playa. Subirla era... Pero bueno, esa bajada que no es amena, subirla con los gurises también, más de grande hacia el arroyo, en esta vuelta de lo que es la ciudad y volver a reconectar con la naturaleza, con el barrio, el arroyo, la desembocadura, ese paisaje vivo.
lugar que me representa algo personal y que lo llevo conmigo es un grafiti que está debajo del puente que une a la cumbre con Neptunia, ahí en la interbalnearia, a la altura del Tropa Vieja. Que era un grafiti que yo pasaba por ahí y siempre me gustó mucho. Primero me pareció re interesante el dibujo, me pareció que representaba para mí lo que está pasando en este territorio, por lo menos que a mí me conste y conozco en persona, que es lo que pasa en el Remanso y en la cumbre, por haber vivido en ambos lugares, que tiene que ver con el papel que juega la mujer políticamente y a todo nivel en la región. Entonces, eso para mí fue un talismán de defensa, ¿no? Ahí sale una mujer con su sable, con la hada de anarquía, con todo lo que implica, ¿no? Vivir en terrenos ocupados, respetando e integrándose a la sociedad y trayendo, haciendo una ocupación transformadora del lugar, ¿no? Hay un árbol que es como un lugar icónico. Mi abuela le decía el árbol drogadicto. Generaciones de personas han pasado por este árbol que, bueno, se dice que están las formas de las personas al sentarse han ido modificando como la base del árbol. Es un árbol gigante que cuando yo era chica había un kiosco, que era el kiosco Javier, que después se mudó como esquina cruzada, como del otro lado de Julieta, un kiosco chiquitito, y que está ahí desde siempre, que también es la parada del ómnibus, entonces es como un lugar como de reunión. Esta es la verdadera voz. Que tengo 39 años y me vine a vivir a Salinas cuando tenía 2 o 3, y en esta casa acá nunca vi gente. Nunca, pero tampoco hay un abandono, ¿no? Lo de Chosica, no sé si por de Chosica, bueno, se hacía en el Albatros como una fiesta de disfraces con desfile que ganaba. ¡Ay, sí! Yo gané con el Charleston, una hit sin peine. ¡Ay, qué divertido! Yo tengo una foto de estos disfrazada también de Charleston. ¿En serio? Fue el mismo día, me muero. Con arenas un brillo triunfal. Es aquí que felices vivimos, es Salinas, orillas del mar, con su arco que apunta una flecha dirigida hacia el espacio azul. Ay, y hasta ahí llegué. Este era nuestro Roberto, pero de a poco la voy a escribir. Bueno, un deseo para Salinas. Tener más árboles. Sí, vuelvo con esa. Que sigan manteniendo su tranquilidad. La defensa del lugar, del medio ambiente, de los bienes comunes, sería como mi deseo. Pero que también pueda como iluminarse un poco en relación a lo que siempre se dijo o se sigue diciendo, que Salinas es un pozo, ¿no? Como que te atrapa y te deja como encerrado.
cuando se es adolescente, el tener tanto tiempo de ocio y de tranquilidad a veces no es tan beneficioso a esa edad. Entonces, bueno, se puede recaer no sé, en depresiones o en drogadicciones o en lugares, en roscas en las que no se puede salir de ese lugar, que se queda una como atrapada. Pero bueno, me parece que tiene que ver también con una energía de renovación que vaya sucediendo, que hasta que el arte tiene eso, ¿no? Tiene esa posibilidad. Y que bueno, que estos lugares que antes no existían y que ahora existen, me parece que le dan como otro vuelo, otras alternativas. Por acercarse a compartir. Gracias. Gracias.